Pues buenas a todos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en un espacio donde está dedicado a todo para, para los lectores, todo para entender mejor la lectura, las lecturas que hagamos. Hoy nos encontramos con un autor mexicano, autor de ficción de género negro. ¿Y qué es el género negro? Bueno, pues el género negro tiene diferentes maneras de presentarse. Quizá el más clásico sea aquel que tiene un detective o a lo mejor algún policía, incluso alguna persona, un civil que busca entre las pistas, ¿no?, descubrir quién es el criminal. Pero también sucede que en la narrativa negra también a veces se da el caso que el ambiente que se crea en estas historias, eh, por ser tan negro, tan violento, tan cruel, ¿no?, puede llegar a ser incluso parte de uno de los personajes, ¿no? A veces también la sociedad misma se convierte en cómplice de lo que sucede y pasa a ser también un personaje. ¿Quién mejor que Fernando Fabio Sánchez, que nos explique qué es de esto, ¿no?, cómo es que va este género, especialmente, obviamente, en sus textos, en su literatura? Voy a presentarlo rápidamente. Fernando Fabio Sánchez tiene varios libros escritos. Voy a presentar sus libros creativos, dos de ellos de ficción, de narrativa corta, cuentos, Los arcanos de la sangre, uno de ellos, el segundo, De la escritura a la evidencia, 7 historias pseudopoliciales, y también tiene poesía. Uno de estos libros, Posesión de naves, y uno más, Creación de fondo. Pero Fernando Fabio también, precisamente porque se toma tan en serio su trabajo, su labor de escritor, pues también tiene libros de investigación. Uno de estos libros es Artful Assassins, Murder as Art in Modern Mexico. Este es el libro, aparece en inglés, y la traducción que yo le he dado es Asesinos con ingenio, la muerte como arte en el México moderno. Y le decía antes de empezar a grabar, que ya me corregirá él la traducción. Y uno más, La luz y la guerra, el cine de la Revolución Mexicana. Entonces, quisiera presentar a mi amigo Fernando Fabio Sánchez para que él nos hable de su último libro, que es La reportera roja, un libro de 8 cuentos de este género, género negro. Fernando, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo. Y pues antes de continuar, me gusta mucho la traducción que hiciste del libro, del título del libro Artful Assassins, Murder as Art in Modern Mexico. Yo pensé ese título como una paráfrasis de esa frase tan referida y citada de Quincy, el asesinato como una de las bellas artes. Entonces yo quise tomar esa frase como un préstamo y crear este libro que yo traduciría el arte, el asesinato como una de las artes postnacionales en el México moderno. Y bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de La reportera roja. La reportera roja es un libro de relatos, 8 relatos, 8 cuentos. El libro ha sido publicado por la Universidad Veracruzana. Se presentó el pasado mes de mayo en la Feria Internacional del Libro Universitario en Jalapa. Y estuvimos ahí en la presentación el escritor Alejandro Arteaga y pues su servidor. El libro también ha sido presentado ya en Saltillo, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, también durante el mes de mayo. Y hace unos días se presentó en la ciudad de Torreón, acompañado con 2 amigos, Gerardo García Muñoz, especialista en literatura policial, y Jaime Muñoz Vargas, escritor, narrador, investigador de la Ibero Coahuila, de la Ibero Laguna, perdón, y también él ha escrito literatura detectivesca. Tiene un libro
se llama La leyenda Morgan, un libro pues clásico en el norte mexicano y en México sobre la literatura detectivesca. En Saltillo, bueno, estuve acompañado también por amigos muy importantes como Eliezer Jauregui y Claudia Berrueto. El libro, pues, es una colección de 8 relatos. El que da título a la colección es un cuento sobre una reportera que siente este impulso por ir a investigar escenas de sangre, y el cuento se trata de investigar o de conocer por qué ella tiene esta inclinación, por qué se le llama a ella la reportera roja, por qué es la reportera roja. ¿Sí? Y me gusta mucho este cuento por la defensa que hace del periodismo, de la idea de escribir sobre aquellos que ya no están, que terminaron de forma violenta. Y bueno, me gusta también porque es un cuento, una historia de lealtad, de lealtades, lealtad al periodismo y lealtad también de la reportera a un aspecto de su vida que el lector tiene que conocer, pues, con la lectura del cuento. Fernando, ahí voy a pedirte a ti disculpas y al público disculpas, a quienes nos esté escuchando, porque no es para nada usual que alguien que esté haciendo una entrevista o teniendo una charla como esta no haya leído el texto, ¿no? Así que no he leído todavía el libro, no me ha llegado porque estoy lejos de... Pero va en camino. Va en camino, sí, viene por camino, sí. Pero me ha fascinado la idea de lo que has escrito. Voy a decir también que ha sido bastante sonado en las redes sociales la aparición de estas presentaciones de tu libro, especialmente porque han aparecido quienes han hablado. Por ejemplo, yo conozco muy bien a Gerardo García, ¿no? A Jaime también lo conozco, que es un lector que devora miles y miles de libros, ¿no? Y ya con que ellos hayan hablado sobre este libro es bastante que decir, obviamente porque conozco tu carrera también, ¿no? Quisiera preguntarte, antes de adentrarnos al texto, que bueno, pues el cuento en sí es la escritura favorita de muchos autores de los grandes, ¿no? Pensando, por ejemplo, en Borges o en Rulfo, ¿no? ¿Por qué escogiste, o por qué has escogido, porque no es el primero, por qué has escogido el cuento como género tuyo y no la novela, ¿no? ¿Qué es lo que te da a ti? Es una pregunta interesante porque, bueno, la escritura de una novela requiere de una energía y de una concentración, de una continuidad, pues enorme, mayor, hasta terminar el proyecto. Tengo manuscritos de novelas en los que estoy trabajando, todavía están por publicarse, pero tienes razón de que el género o el cuento es un género preferido por algunos escritores, y yo diría que es el género del corazón, el género que uno tiene más cariño, por el que uno tiene más cariño, el género con el que uno se inicia, con lo que los escritores nos iniciamos. Como te decía, la novela pues, requiere un esfuerzo mayor, pero un cuento, dice uno, es posible. Y como uno lee a los grandes maestros y dice, bueno, es posible poder crear un cuento, una historia de 10 páginas, pues me voy a proponer hacerlo. También creo que una razón por la cual me decidí por el cuento es que a veces la efervescencia de historias es tanta que si uno se dedicara a escribir todas esas historias en forma de novela, pues llevaría una vida entera. En cambio, si uno empieza a escribir los relatos, pues salen esas historias en un tiempo posible, ¿sí? También es una cuestión
de practicidad, de pragmatismo, de conocer qué es lo real, lo posible. Ya. En las descripciones de tu libro, en varias de ellas, aparece la descripción del texto con esta idea de sexenios, ¿no? Entonces, mi pregunta ahora es, hablando ya de las historias mismas, ¿no? Las etapas de estas historias relacionadas a esto que tú llamas, ¿no?, los últimos sexenios, ¿no? ¿Podríamos esperar como lectores que es una novela política? Podríamos decir que sí. Sí, es una lectura, es un libro que hace una lectura política de este periodo en donde estuvimos en guerra, así se le llamó, ¿no? La guerra contra el narco. Ahora ya conocemos más detalles sobre ese periodo. Ahora, continúa la violencia en la República, Entonces, afortunadamente. ¿de Calderón hacia acá? ¿O sí, estamos hablando del periodo bueno, el sexenio de Calderón. ¿Sí? Ya. Y específicamente algunos de los cuentos se centran en esa época, en esa etapa, y el efecto que tuvo esa violencia en la sociedad civil. Pero como, bueno, también empecé a escribir y se fueron otros sexenios, entonces, o sea, corrió el tiempo y empecé a escribir durante otros sexenios, durante, bueno, el siguiente, Peña Nieto, y ya después el de López Obrador, y la violencia continúa, ¿no? Entonces, por cuestiones también de conocimiento histórico, sabemos que mucha de esa violencia ya venía ocurriendo, se le llamaba de otra manera, pero ya venía ocurriendo pues desde el periodo postrevolucionario, desde la revolución, desde el porfiriato. Entonces, este libro sí relata la violencia durante los sexenios a partir de Calderón, pero entierra sus raíces en analíticas en otros sexenios y va hasta el porfiriato, porque hay un cuento que se llama Una historia de familia, que trata de un político que está en el estado de Veracruz, está narrando una historia a un personaje misterioso que tiene un capuz y una chaqueta negra, y le está contando la historia y le está diciendo, mira, mi bisabuelo me contó, le ocurrió esto y mi papá me contó esta historia. Y la historia se remonta al porfiriato. Entonces. Y bueno, ya no doy más detalles para no echar a perder la historia. Pues me gusta. Podríamos decir, como dice la cuarta de foros del libro, que la reportera roja desvela una dimensión de la violencia que es primigenia, ¿sí? Una dimensión primigenia de la violencia. Me gusta que hayas sido observador de todos estos puntos en la historia política y social de México, porque por ahí va la siguiente pregunta que te quería hacer. Roger Bartra, yo creo que si no todos, muchos de nosotros conocemos a Roger Bartra, mexicano, un intelectual mexicano, antropólogo, pero diríamos que es de los intelectuales actuales más conocidos, ¿no? Dice que la mirada de los mexicanos que estamos fuera, menciono esto porque tú actualmente resides fuera de México, la mirada de los mexicanos que estamos fuera ayuda a crear la identidad mexicana y señala lo siguiente, aquí voy a citarlo. Un curioso fenómeno ligado a la identidad del mexicano es la peculiar forma en que el mito se alimenta del interés de extranjeros. La mirada del otro contribuye a definir al yo, ya sea por su agresividad penetrante o su revelador distanciamiento. Pero sobre todo, la mirada del extranjero es sintomática,
por las reacciones que provoca, por las molestias que suscita y las ideas que impulsa. Ahora, mi pregunta para ti es, tus cuentos, ¿no?, son provocadores, ¿no?, incomodan nuestra manera de entendernos y de entender a nuestro país, me refiero a México, entendernos como mexicanos y de entender a México como país. ¿Qué provocan tus cuentos? Pues en este cuento que te digo, está esta idea de que toda fortuna viene de un origen violento o de un despojo, toda gran fortuna. Y esta historia reconoce, ¿sí? Reconoce esa circunstancia. También en el cuento Jefe de Jefes hay un contrarrelato de lo que se entiende como lo que es el narco, ¿no? Lo que se entiende como el narco. ¿Qué es el narco? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se podría entender el narco a sí mismo? Y cómo ve su contraparte, que es el gobierno, ¿sí? Entonces, hay otros cuentos que también hacen referencia a despojos, a escenas de violencia, pues desde el tiempo de la colonia, inclusive van más allá hasta el tiempo prehispánico, en donde nosotros, bueno, vemos ruinas, vemos pueblos fantasma, pues, leemos los relatos durante el porfiriato, lo que ocurrió en Tomochic, lo que ocurrió con la persecución de los yaquis, y decimos, bueno, son episodios de la historia, pero bueno, son escenas de violencia, son escenas de despojo. Entonces, ¿hemos estado alguna vez en un periodo de paz? ¿Hemos estado alguna vez los mexicanos en un periodo de justicia? Bueno, ¿qué tal si siempre ha ocurrido todo eso y se le ha llamado de distintos nombres? Y se le llama de distintos nombres, con distintos nombres, para legitimar ciertos discursos o ocultar ciertas razones, ¿sí? Ciertas narrativas. Entonces, sí, el libro incomoda. Es un libro, por decir, pequeño, pero es denso y es profundo en este sentido. Yeah. En cuanto a la estructura de la narrativa, Fernando, ¿quiénes son? ¿Cuáles son tus personajes? Me refiero a simplemente para crear más nuestro interés en la lectura. ¿Aparecen alguno de ellos en diferentes cuentos o has traído algún personaje de otro libro, lo has vuelto a incorporar por aquí a las historias? ¿Aparece un detective o qué es lo que sucede? ¿Qué podemos esperar en las Sí, pues no reaparecen personajes de otros libros, pero sí aparecen personajes que van a quizá reaparecer en otros libros, ¿no? Okay. Porque son personajes, pues, estimulantes, muy estimulantes y muy provocadores. Por ejemplo, en el cuento Jefe de Jefes, el personaje es Juan Jesús Malverde. Es un hombre que mata a otros jefes y de esa manera va ascendiendo hasta que mata al jefe mayor y él se convierte en el jefe de jefes. Pero el día o la noche, la madrugada en que asciende a ese rango, recibe la profecía de que él va a morir también. Entonces, toma su nombre del patrono, ¿sí?, Malverde, sí, para conectarlo con una dimensión mítica. Este jefe de jefes sí podría ser una persona de carne y hueso, pero es más un concepto, una idea, un mito. Él representa a todos estos individuos, personas que han entrado a esta actividad del tráfico de drogas, y al entrar, pues se sabe que su tiempo está contado, ¿sí? Y saben que tarde o temprano van a enfrentar la justicia y la muerte. Entonces, bueno, este personaje representa
a todo, míticamente, a todo este grupo de individuos. Bueno, está Juan Jesús Malverde. Bueno, está después Felipe del Rey, que es un profesor de preparatoria que después se convierte en un procurador de justicia, y él está intentando extraditar a un narcotraficante, pero en el momento en que lo está haciendo, de pronto se da cuenta que lo han cercado en la jefatura en donde está él, y los únicos que se han quedado con él son sus 5 guardaespaldas. Entonces, el cuento es, él inicia el cuento diciendo, pues voy a morir, y los 5 hombres que me acompañan van a morir. ¿Merezco tal sacrificio? ¿Sí? Y se pregunta, ¿no? ¿Por qué se llama Felipe del Rey? Porque es un homenaje al general Felipe Ángeles, ¿sí? Que es un personaje histórico que yo admiro mucho, pero también es un hombre pues cabal, un hombre, llamémoslo bueno, que fue atrapado, acosado por ya el gobierno constitucionalista, o el gobierno de Carranza, y es ejecutado como si fuera un malhechor, ¿no? Cuando pues él fue uno de los principales participantes de las victorias del ejército constitucionalista, ¿sí? Felipe Ángeles también es mencionado en el cuento La Reportera Roja. La Reportera Roja, la noche o la tarde anterior a la escena que se describe en el cuento, la noche, la tarde anterior, está en la hemeroteca viendo los periódicos de 1919, y ve pues la ejecución de Felipe Ángeles, y ella pues tiene una reacción de rechazo hacia esa idea de que en México se termina justiciando a los hombres buenos, ¿sí? Entonces, La Reportera Roja, me refiero al libro, es un libro de personajes, por decir malhechores, criminales que aceptan su participación en el crimen, y bueno, algunos son ajusticiados, otros no. Y también hay personajes positivos, personajes como Felipe del Rey, que tienen propuestas, que quieren realizar proyectos de justicia, y son detenidos pues por la asociación entre los más poderosos, hablando políticamente, y los más poderosos, hablando militarmente. También es un libro de mujeres, porque como ven, la portada tiene un corazón sangrante y tiene unas balas como si fueran lápiz labial, lipstick. Sí. Pues es un libro donde aparecen mujeres, pero yo no puedo hablar directamente de las mujeres porque es parte de la sorpresa que se va a llevar el lector en algunos de los cuentos. ¿Cómo reaccionan las mujeres? ¿Cuál es el papel de las mujeres dentro de este mundo de violencia? ¿Sí? Incluyendo pues a la Reportera Roja, que es una reportera, y como yo lo decía, es una historia de lealtad de la Reportera Roja hacia el periodismo, pero hacia una parte de su vida. Entonces todos esos aspectos creo que están delineados, los personajes y sus gestas, tanto que van a la oscuridad como que van hacia, podríamos decir, hacia la luz o a la justicia. Pues bastante interesante. Yo estoy esperando ya que me llegue mi copia para empezar la lectura. Todavía no aparece en ebook, ¿verdad? Todavía no, pero para el mes de agosto, septiembre es posible que... Perfecto, muy bien.
Bueno, antes de continuar, de terminar nuestra charla, simplemente comentar, algo que acostumbro a hacer en estas charlas, mencionar algo de otros libros que me han llegado aquí a la oficina. Este libro, que es de Rubén Barona, se llama La viuda del molino, un libro, una novela histórica bastante interesante. Es un autor colombiano, así que la novela habla sobre los inicios de la Colombia que conocemos hoy, ¿no? La independencia de Colombia. Pelo de gato, un libro viene desde España, pero es una autora mexicana, Pelo de gato, que habla sobre el trato entre mujeres, madre e hija, y las amistades que surgen entre las mujeres, pero también se lleva a cabo en la frontera entre México y Estados Unidos, así que es parte de este libro, también es novela histórica, porque habla del periodo de los años 70 en México. Así que bastante interesante. Este libro, que es una colección de cuentos, bueno, es colección de cuentos, pero a la vez una novela. Todos los cuentos se conectan. A vuelta de rueda tras la muerte de Ricardo Vigueras, un autor amigo también mío de Juárez español, pero ya tiene muchos años viviendo en México. No es actual este libro, es ay, se me pierde, es ¿qué? Del 2014, pero lo quise mencionar porque Ricardo está por sacar otro libro y estoy deseando ya hacerle una entrevista para que nos hable de su otra novela, y este es un libro que les recomiendo muchísimo. Es un libro donde son los taxistas, los personajes, los que siguen las pesquisas y presentan la crueldad de la ciudad de Ciudad Juárez. Pero también quisiera, porque estamos en un espacio donde hablamos de todo lo que se encuentre para lectores, también quisiera en su momento hacer entrevistas a investigadores. Y quisiera comentar, de pronto tendré conmigo a José María Martínez Domingo. Este es un libro suyo que se llama El cisne, la espiga y la cruz. La poesía religiosa del modernismo hispanoamericano. José María Martínez es especialista, modernista, y este libro nos habla, no nada más nos presenta la poesía religiosa del modernismo, sino que también hace un estudio bastante profundo de estos autores, los conocidos, ¿no? Rubén Darío, Gutiérrez Nájera, Amado Nervo. Y por último, que tampoco es actual este libro, pero tiene un libro que está por venir y también quiero entrevistarlo. Este otro libro de Gerardo García Muñoz, el libro se titula El enigma y la conspiración, del cuarto cerrado al laberinto neopolicíaco, ¿no? Es un libro que de hecho yo lo utilizo como referencia porque es un libro que presenta el desarrollo de la novela policíaca a través de la historia, ¿no? Entonces, un libro genial, buenísimo, y ya nos hablará Gerardo sobre su nuevo libro próximamente. Fernando, te agradezco muchísimo que estés con nosotros, que nos hayas hablado de tu libro. ¿Hay algo más que podamos saber de tu libro? ¿Cómo lo podemos conseguir, buscar? Bueno, el libro estará disponible en Amazon en los Estados Unidos. Dentro de México está disponible por medio de la librería El Astillero y su servicio de distribución en línea o de ventas en línea. ¿Sí? También se consigue en México en las librerías Educal y posiblemente físicamente esté en Gandhi. Lo que sí va a estar en Gandhi, ya sea quizá en agosto o en septiembre, va a estar en formato electrónico. ¿Sí? Yo, bueno, estoy muy contento de estar con ustedes en este canal, porque el libro habla de también las repercusiones que tuvo la violencia en ciertos territorios, sobre todo La Laguna, Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, un conglomerado de ciudades que las ciudades están en dos estados diferentes de la República y
cuando tuvimos esta guerra contra el narco, la laguna se dividió, se separó Durango de Coahuila, Torreón de Gómez Palacio, y era casi una guerra civil, ¿sí? Entonces, todo eso que sufrieron, pues, mi familia, mis amigos, parte de eso, bueno, está narrado en La Reportera Roja, tanto en el cuento como en el libro, y otras intervenciones terribles de la mafia del narco, como el ataque a la ciudad de Allende, Coahuila, ¿sí? Donde, pues ya te imaginarás el gran interés que ahora me estás despertando a mí para hacer esta lectura, porque identificarás mi apellido, mi familia es precisamente de esa zona, ¿no? Fíjate, sí. Por ahí está. Exactamente, entonces, pues yo digo que la Reportera Roja está buscando lectores, y yo tengo la ilusión de que trascienda el libro, de que los personajes trasciendan, no por mí, sino por su destino, el destino de los personajes y el mensaje que quieren transmitir. Lo vamos a buscar, lo vamos a conseguir, y seguramente que vamos a hablar mucho de este libro. Si no te importa, yo voy a poner la información de cómo poder conseguir este libro en la información del canal de YouTube, en este mismo video. Si no te importa, también poner tu correo electrónico, si es posible. Definitivamente me pueden contactar por correo electrónico y las redes sociales. Estoy en Instagram, Fernando Fabio Sánchez. Estoy también en Facebook, Fernando Fabio Sánchez, en Twitter. Entonces, constantemente, pues, estoy publicando actualizaciones, pues, para, como te digo, para dar a conocer el libro, para encontrar a esos lectores, sí, ¿verdad? A esos lectores, y darle voz a aquellos que fueron silenciados y a aquellos que padecen de mucho dolor. Pues para empezar un diálogo contigo habrá que leer este texto, y seguramente habrá gente, muchos, y yo mismo, ¿no? Para ponernos en contacto contigo y seguir conversando, charlando. Fernando, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a ti por la invitación, y un saludo a todos. Saludos a mis colegas y mis amigos, y a varios de los autores que mencionaste, pues son amigos, sí, específicamente Gerardo García. Sí. Pero bueno, somos miembros del mismo gremio, como escritores o como académicos. Exacto, sí. Pues un saludo para ellos, para todos los que nos escuchan, y seguiremos por aquí. Esperen el siguiente video, y seguramente que tendremos más videos contigo con otros libros también. Así es, ojalá que sí. Hasta luego. Chaucito a todos. Hasta luego, muchas gracias.